Bueno, hoy vamos a empezar con los ejercicios de condensadores. Capacidad eléctrica. Primero voy a hacer como hacemos al principio, como hicimos con la primera relación, vamos a hacer un pequeño repaso express de teoría. Un condensador son dos conductores enfrentados a una cierta distancia. Normalmente se representan con este símbolo porque, bueno, de hecho, todos los condensadores con los que vamos a trabajar van a ser, bueno, o abstractos, digamos que no sabemos qué forma tiene, pero aparecen con este símbolo, o bien cuando sea importante la geometría particular que tiene el condensador, pues va a ser un condensador de este tipo, o sea, de dos placas planas, una enfrente de otra. ¿Vale? Pero los condensadores pueden ser pueden tener otras geometrías, pueden ser cilíndricos, o sea, un cilindro dentro de otro, una esfera, una dentro de otra, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos dos conductores enfrentados. Entonces, una de las propiedades que tienen los condensadores es que cuando inyectamos una carga a uno de los dos lados, bueno, pues ya sabéis que, bueno, si tenemos aquí carga positiva, pues esto va a repeler cargas positivas de aquí, o lo que es lo mismo, va a traer cargas negativas, ¿no? Ya sabéis que al final esto es lo mismo de siempre, son las propiedades de los conductores, van a intentar anular el campo eléctrico en su interior, tenemos cargas libres, y al final, cuando un condensador está cargado, tiene esta pinta. Tenemos una densidad de carga en uno de los lados, en una de las placas, con el valor que sea, y en la otra placa lo que tenemos es la misma cantidad de carga, ¿vale? Q, por ejemplo, y menos Q. Al valor absoluto de esa carga, de la carga en cualquiera de los dos lados, es lo que se llama la carga almacenada, ¿vale? Sin signo, no nos interesa el signo. Cuando ocurre esto, cuando tenemos el condensador cargado, pues lo que tenemos aquí es una diferencia de potencial, ¿veis? Porque tenemos un campo eléctrico que va, lo estoy pintando fatal, ¿vale? Esto se supone que son líneas horizontales, que van de izquierda a derecha. En este caso, ¿no? Por cómo están colocadas las cargas. Entonces tenemos una diferencia de potencial. Entonces se define una cosa que es la capacidad del condensador, que es simplemente la carga que tiene almacenada entre el voltaje, la diferencia de potencial entre los dos conductores, las dos placas. ¿Vale? Esto se mide en faradios. De nuevo, todo esto está en valor absoluto, ¿vale? Las capacidades son positivas siempre. Los condensadores se pueden asociar, se pueden conectar en serie, o sea, las dos asociaciones básicas son en serie y en paralelo. Y vamos a repasar simplemente algunas propiedades que nos van a hacer falta en los problemas. La primera es, bueno, si nos centramos primero en los condensadores en serie, una propiedad interesante es que la carga almacenada en los dos tiene que coincidir necesariamente. Fijaos, o sea, si nosotros inyectamos una carga aquí positiva, ¿no? Que vendrá por la razón que sea, por ejemplo, podríamos tener aquí fuera una fuente de voltaje, ¿no? Y aquí tenemos la parte de potencial más alto, entonces tendremos aquí una carga positiva neta. El condensador está cargado, entonces en el otro lado, en la otra placa, tenemos inducida la carga de signo contrario. Y lo contrario ocurre aquí abajo, pero fijaos, tiene bastante sentido lo que ocurre, porque este pedazo de aquí, o sea, no olvidéis que de un condensador al final son dos conductores separados. Aquí en medio hay un hueco, por aquí no fluye la corriente. Si este conductor, este pedazo en forma de I mayúscula que tenemos en medio de la pantalla, inicialmente es neutro, si aquí tenemos una carga menos Q, estos electrones han tenido que salir de los núcleos que están aquí dentro de esta I. Entonces, justamente esa misma carga, pero de signo contrario, es la que tenemos en el otro lado. ¿Vale? Eso es lo que justifica que la carga almacenada en dos capacidades en serie, pues tenga necesariamente que coincidir. Y ahora, la diferencia de potencial entre A y B, o lo que es lo mismo, entre el extremo de arriba de este y el extremo de abajo de este, va a ser la suma, tenemos por aquí, la suma de las dos diferencias de potencial, la de aquí y la de aquí. Este delta V1, potencial, la diferencia de potencial en el condensador de arriba y la diferencia de potencial en el condensador de abajo no tienen por qué coincidir, dependerá de la capacidad que tenga cada uno. ¿Vale? Entonces se puede demostrar, no voy a hacer la cuenta, lo tenéis en los apuntes de teoría, que esta asociación pues, es equivalente, se comporta, si queréis, como un único condensador que tiene carga Q. O sea, fijaos, es como si hubiéramos la I esta, la hubiéramos eliminado, ¿no? Tenemos la carga Q arriba y la carga menos Q abajo. La diferencia de potencial que cae en esta capacidad equivalente es pues la total, la suma de las dos. ¿Vale? Y ahora, si uno se pregunta cuál es la capacidad equivalente que tiene esto, bueno, pues con las propiedades que hemos visto antes, de que la diferencia de potencial total es la suma de las diferencias de potencial
y que la carga en ambos es la misma, con eso se puede demostrar que cuando dos capacidades están en serie, lo que ocurre es esto. O sea, se suman la regla esta aditiva famosa ocurre con las inversas de las capacidades. La inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las dos capacidades que están en serie, ¿vale? Esto, tomando inversas en los dos miembros, se puede escribir también como tenéis aquí a la derecha. Con el paralelo ocurre un poco lo contrario. Ahora las cargas no son iguales en ambos. Ahora lo que es igual es la caída de potencial. ¿Cuánto potencial hay entre los dos extremos de ambos condensadores? Porque nada más que por la forma en la que están conectados. La placa de arriba del de la izquierda y la placa de arriba del de la derecha, fijaos, están conectados por un cable. O sea, todo esto, esta placa y todo este cable, todo esto forma un único conductor. Y no olvidéis que los conductores son equipotenciales. Tienen campo cero en su interior y son equipotenciales. Todo en la superficie, el interior, todo de un conductor perfecto es equipotencial. El potencial es constante. Entonces el potencial aquí y aquí es el mismo. Y aquí abajo es el mismo, por lo que la diferencia en este y en el otro es la misma. Y como veis aquí es justamente lo que he llamado delta V. ¿Vale? Y ahora lo que no es igual es la carga que se acumula aquí o aquí. Dependerá de la capacidad. ¿Vale? Precisamente la capacidad, que es carga entre diferencia de potencial, lo que nos dice es a una diferencia potencial fija cuánta carga puede almacenar el condensador. Entonces veis que almacena más carga, pues ya sabemos que C1 debe ser mayor que C2. Y aquí se almacena menos carga, C2 es menor. Entonces esto se puede demostrar también que se comporta como un único condensador que está a esa diferencia de potencial, la diferencia de potencial común, y que las cargas almacenadas es la suma de las cargas de estas dos. O sea, es como si todo esto, esta placa, todo este conductor de arriba y toda esta placa lo estuviésemos viendo como una única placa. Y todo lo de abajo, y lo mismo con lo de abajo. Entonces, estas tres cargas de aquí y esta, pues es como si estuviesen así. ¿Vale? ¿Veis lo que digo? Entonces, la capacidad equivalente, utilizando de nuevo las propiedades que sabemos de las asociaciones en paralelo, que son que la caída de potencial es la misma en los dos y que la carga total se reparte en ambos, ¿vale? Pues se demuestra esto, que la capacidad equivalente es simplemente la suma. O sea, si queremos aumentar la capacidad de dos condensadores, lo que tenemos que hacer es, pues, o sea, si queremos una asociación que tenga la mayor capacidad, pues tenemos que ponerlos así en paralelo. Si los ponemos en serie, lo que hacemos es disminuir la capacidad. ¿Veis? La relación con las inversas. Bueno, pues dicho esto, vamos al primer ejercicio de la relación. Dejadme que esconda el dibujo. El problema nos dice: tres condensadores idénticos se conectan de modo que su capacidad equivalente máxima es tanto. A. Describe cómo se han combinado los condensadores. Bueno, pues aquí puede uno ser muy burro, porque como son solamente tres condensadores y además son idénticos, tienen la misma capacidad, pues uno podría aventurarse y decir, a ver, ¿de cuántas maneras podemos conectar estos tres condensadores? Pues si lo pensáis un poco, veréis que estas son las únicas posibilidades. ¿Vale? Claro, si no fuesen iguales y fuese alguno de ellos tuviese una capacidad diferente, bueno, pues por ejemplo, del tipo B habría varias posibilidades, ¿no? ¿Veis lo que digo? A lo mejor si hay dos condensadores con la misma capacidad y otro distinto, pues podemos tener el distinto abajo o el distinto siendo uno de los dos de arriba, entonces habría más posibilidades. Pero como todos son idénticos, pues no hay más, solo hay estas cuatro. Entonces, antes de responder el problema, es que voy a tirar para adelante, voy a tirar millas y me voy a poner a calcular la capacidad equivalente de cada uno de ellos. El A es tres condensadores iguales en serie. Recordad que los condensadores en serie se suman de esta manera, ¿vale? Se cumple aditividad con las inversas. Entonces, la capacidad equivalente será la inversa de la suma de las inversas. Y como son todas iguales, pues tenemos un 13 aquí abajo y esto nos da pues un tercio de C, la capacidad equivalente. ¿Vale? Fijaos cómo se ha reducido la capacidad al ponerlos en serie a un tercio. ¿Vale? La segunda configuración tenemos una asociación en paralelo, por tanto, la capacidad equivalente es la suma de las capacidades y en el paralelo tenemos en un lado una de nuestras capacidades y en el otro lado esto que he llamado C barra, que es lo que está en el cuadrito azul, que es a su vez una asociación de condensadores en serie. Por tanto, esta C barra será 1 partido la suma de las inversas. ¿Vale? Hacéis esta cuenta y sale 3 medios de C. Es bastante más grande la capacidad equivalente. En el caso C hacemos algo parecido. Ahora tenemos
no tenemos un paralelo, sino en serie tenemos una de nuestras capacidades, por tanto, la inversa de la suma de las inversas, 1 partido por c, este c de aquí abajo sería esta que tenemos aquí, y este c tilde, gorrito, es esta asociación que tenemos aquí, que como son paralelos, pues esta c tilde es simplemente la suma de c más c. Uno hace la cuenta y le sale ahora 2/3 de c, ¿vale? Está entre estas dos, ¿vale? Mayor que esta y menor que esta. Y la última, que son todos en paralelo, que aquí es donde estamos bueno, garantizando la máxima capacidad, ¿vale? Simplemente la suma, pues 3C. ¿Vale? Entonces, ya podemos empezar a responder el problema. Dice, 3 condensadores se conectan de modo su capacidad equivalente máxima es 15 microfaradios. Describe cómo se han combinado. Bueno, pues como nos están hablando de la capacidad máxima, pues tienen que estar en esta configuración, en la D, que es la que da la máxima capacidad. Luego ya está. La respuesta es simplemente se han tenido que combinar todos en paralelo. No hay otra. Fijaos que no nos piden nada más, ¿eh? No nos piden hacer ninguna cuenta. Solo describe cómo se han combinado. Ahora, el B nos dice, existen otras 3 formas de combinar los condensadores en un circuito. ¿Cuáles son las capacidades equivalentes en cada una de esas 3 combinaciones? ¿Vale? Pues lo primero que vamos a hacer es, como ya tenemos la capacidad equivalente, 15 microfaradios, del caso D, de ahí, o sea, utilizando esta fórmula, tenemos esto, vamos a despejar cuánto es la C de cada uno de los condensadores idénticos. Pues hacemos ese despeje y nos salen 5 microfaradios. Facilísimo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es calcular el C equivalente para el caso A, B y C. Pues simplemente sustituir aquí. Uno es 1/3 de C, otro es 3/2 y otro es 2/3. Se sustituye, se hacen las cuentas y sale esto, ¿vale? Podéis hacer la cuenta y ponerlo con decimales, ¿vale? Lo he dejado en fracción. Este es el primer ejercicio. Bastante fácil, ¿no? Simplemente para poner un poco en práctica esto de las asociaciones de condensadores. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta de esto? Pues si no hay preguntas, sigo con el problema 2. Este nos dice 4 condensadores están conectados como se muestra en la figura. ¿Vale? Veis que tenemos este de aquí en serie con una asociación en paralelo de 1 con una asociación de 2 en serie. Encuentra A la capacidad equivalente entre los puntos A y B del circuito. B calcula la carga de cada uno de los condensadores si la diferencia de potencial entre A y B es 15 voltios. Y C calcula la energía total almacenada. Bueno, pues como para no estar trabajando siempre con los numeritos, déjame que le ponga nombre a cada cosa, ¿vale? Vamos a llamarla C1, C2, C3, C4 y este punto de aquí del circuito, déjame que le llame M, ¿vale? Va a aparecernos luego. Es útil ponerle nombre, ¿vale? Estos simplemente son los nombres que le he puesto a las cosas. Entonces nos dice, encuentra la capacidad equivalente. Bueno, pues ya está. Ya nos ponemos a asociar. Primero vamos a asociar C1 y C2, que como están en serie, pues tenemos la regla de las inversas. La capacidad equivalente a 1 y 2, ¿vale? Lo voy a escribir así, ¿vale? Esto no es un 12, verlo como un 1 y un 2. Es 1 partido la suma de las inversas de C1 y C2. Pues sustituimos los números, hacen las cuentas y sale esto, ¿vale? Son unos 2,5 microfaradios. No hemos terminado, nos piden la capacidad equivalente total, ¿vale? Hemos hecho este trozo. Seguimos. Ahora tenemos C12, la equivalente de aquí arriba, en paralelo con C3. Pues simplemente es la suma. C123, estos 3 primeros, simplemente sumar la que hemos calculado antes más la capacidad de 3, que son 6 microfaradios. ¿Vale? Y sale esto. En decimal, 8,5. Y por último, este C123, que es todo este cuadradito de aquí, con el C4, están en serie. De nuevo usamos la fórmula de la inversa. 1 partido, la capacidad total, esto ya sí es lo que nos pide el problema. La inversa de C123 más la inversa de C4. Metemos los números y si no me he equivocado, esto es lo que da. Vosotros id comprobando las cuentas, ¿vale? Que me he podido equivocar perfectamente. No será la primera vez. ¿Listo? Este es el resultado del primer apartado. Esta es la capacidad total. Bien. El B dice calcula la carga de cada uno de los condensadores y nos dan la diferencia potencial total. Vale.
Este apartado es un poco laborioso, pero no es difícil. Depende de la manera en la que lo hagas. Puedes, o sea, hay diferentes approaches. Puedes cogerte cada una de las asociaciones que has hecho de forma aislada, que es lo que hay que hacer, ¿no? Al final, y empezar a poner ahí pues todo lo que sabes, ¿no? Lo que quiero decir es lo que hemos visto antes, las propiedades de las asociaciones en serie y en paralelo. En serie sabemos que las cargas aquí y aquí son iguales, en el paralelo sabemos que el potencial aquí y aquí es igual. Este tipo de propiedades las tenemos que aplicar a la asociación de C1-C2, de C12 con C3 y de C123 con C4. Si uno pone todas esas propiedades en la mesa y se lía a meter cosas de un lado en otro, al final llegará a un sistema de ecuaciones y de ahí salen las cargas. Pero la mejor manera de hacerlo es deshacer un poco el camino que hemos hecho. Vamos a desandar el camino. Y vamos a empezar primero suponiendo solamente esto de aquí, esta situación, ¿vale? Estos son los 3 pasos que vamos a dar. En el primero vamos a ir de la asociación total al principio, deshaciendo todas las asociaciones que hemos hecho. La última que hemos hecho es C123, acordad del punto M este de aquí, ¿vale? No lo perdáis de vista, el M es este de aquí. C123 con C4 para dar la total. En el paso anterior hemos cogido lo que hay a la derecha del M, que es el C4, ahora mismo nos da igual, lo único que hemos hecho ha sido asociar C12 con C3 para dar C123, y la otra asociación que habíamos hecho, que fue la primera de todas, era cogerse el C1 y el C2 y juntarlo en C12. Vale, pues vamos a ir del 1 al 3 en ese orden, y ya veréis como en cada paso vamos a ser capaces de despejar una de las cargas, ¿vale? Que es lo que nos piden, calcular la carga que hay almacenada en cada uno de ellos, sabiendo la diferencia potencial total entre A y B. No sabemos la diferencia de potencial en cada uno de los condensadores. Eso va a entrar ahora en el juego. Entonces, vámonos a la situación 1. En situación 1 tenemos una asociación en serie. En serie sabemos que la carga aquí tiene que ser la misma que aquí, porque la que se acumula en esta placa ha tenido que venir, por ejemplo, si fuesen cargas negativas, son electrones que han salido de unos núcleos que están por este lado, ¿no? Entonces, en el caso 1, tenemos lo siguiente. La caída de potencial entre A y B, a ver si consigo que se vea el dibujillo también. La caída de potencial entre A y B será la caída entre A y M a la caída entre M y B. ¿Vale? La diferencia potencial, perdón. Si digo caída, me corregí, que estoy pensando en resistencia. Diferencia potencial AM más MB. Que es lo mismo, la de AM es la diferencia potencial que hay en el C123, déjame que lo llame así, y la diferencia entre MB es la diferencia que hay en el V4, en el C4. ¿Vale? Esto es lo que ocurre con la diferencia de potencial. La total es la suma de la diferencia potencial en todos los condensadores que están en serie. Y luego de las cargas sabemos que son iguales, ¿vale? E iguales a las que se acumula al final aquí. Acordad que cuando asociamos en serie es como si hubiésemos quitado esta, bueno, ahora no es una I, ahora es como una H, ¿no? Esta que tenemos en medio. Nos quedamos solo con la placa de la izquierda y la de la derecha. O sea, la carga total es la carga que hay o aquí, cualquiera de las dos. ¿Vale? Esto de aquí. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Las cargas en cada uno de los condensadores. Pues aquí tenemos ya una de ellas, la Q que hay en el cuarto. Entonces, eso es la carga total, es lo que hemos visto aquí. Y la carga total siempre podemos utilizar la fórmula de las capacidades. La carga es como la capacidad es carga entre la diferencia potencial, pues la carga será la capacidad por la diferencia potencial total, ¿no? Capacidad total por diferencia potencial total. La C total la hemos calculado, era la respuesta de la parte anterior, y la diferencia potencial total es justamente el dato que nos da el enunciado. ¿Vale? Estos 15 voltios. Se mete todo aquí, se hace cuenta y ya tenemos la carga que hay en este de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Uno podría... Bueno, no tienes por qué seguir los mismos pasos que sigo yo. Fíjate un poco por qué lo hemos hecho así. Una vez teniendo la carga de este, fíjate, como tienes su capacidad y tienes su carga, ya puedes conocer cuánto potencial, cuál es la diferencia potencial aquí. Entonces, como conoces el total, le puedes restar eso y entonces ya tendrías la diferencia potencial entre M y A. ¿Vale? Y ya nos olvidamos de C4 y seguimos con estos tres para continuar con el problema. No sé si veis cuál es la idea, porque hemos empezado primero con C4, para quitarnos este trozo. El siguiente paso será quitarnos C3 y al final nos quedaremos con C1 y C2. Bueno. Cálculo de Q3. Ahora nos vamos a este dibujo de aquí. ¿Vale? Nos olvidamos del C4 ya. Entonces, son
condensadores en paralelo. Pues sabemos que la diferencia de potencial en ambos debe coincidir. En el C1,2 y en el 3 debe caer el mismo potencial. Y luego, la carga de la asociación, cuando están en paralelo, acordaos que es como si pegásemos esta con esta y esta con esta. Entonces la carga total es la suma de las cargas. ¿Vale? Eso es lo que tenemos aquí. Y fijaos, ya tenemos aquí otra de nuestras incógnitas. Vamos a ver si conseguimos despejarla. Q3 es la carga en C123 menos la carga en C12. ¿Vale? La carga en 123 ya no nos preocupa, porque acordaos que es la total, que es la 4, que ya la hemos calculado antes. Esa ya la tenemos. Esta la tenemos ya. Y vamos a ver qué hacemos con esta. Bueno, pues la carga en 1,2 será la capacidad en 1,2, que ya lo hemos calculado. Las capacidades, acordad que las tenemos todas, nos las dan como dato, entonces podemos asociar como nos apetezca para sacar las que nos convengan, la de C1,2, la de C1,23, bla, bla. Esas las tenemos, las capacidades son datos. Y ahora aquí tenemos el problema. ¿Cuánto potencial cae en 1,2? De A a M. Bueno, pues podemos coger el potencial total y restarle la de la parte anterior, ¿vale? Que es 1, 2, 3, 1, 2, esto de aquí, ¿vale? 1, 2 es AM, es el potencial que cae entre A y M. El que cae entre A y M es el mismo que el que cae entre 1, 2, 3. ¿Veis? Y el de 1, 2, 3 será la carga en 1, 2, 3 por la capacidad. De nuevo, la capacidad es dato. Y la Q1, 2, 3 es justamente lo que ya conocemos, que es Q4. ¿Vale? Esto es simplemente sentarse con un lápiz, si queréis, subrayaos, o sea, poned todas las ecuaciones y subrayaos qué cosas son conocidas y qué cosas son incógnitas. Entonces veréis cómo es muy fácil, es mucho más fácil de ver así. A lo mejor si hubiera usado colores se ve mucho mejor, pero veis que sustituyendo una cosa de una ecuación en otra, siempre vais a poder, con las cosas que habéis calculado aquí previamente, el Q4, vais a poder, sois capaces de sacar el Q3 de aquí, ¿vale? Esta es la expresión que queda y esta es el valor final, ¿vale? Como digo, lo podéis haber hecho también restando los potenciales y quitándole al potencial total el de M a B, que se lo podéis sacar porque conocéis la carga en C4 y su capacidad, ¿vale? Hay varias maneras, al final todas son equivalentes. Listo, ya tenemos Q4 y Q3. Q1, 2, pues fijaos qué buena noticia. Como 1 y 2 están en serie, la carga aquí y la carga aquí es la misma. Entonces ya está. Entonces solamente tenemos que preocuparnos de calcular una de las dos, porque la otra va a ser exactamente igual. ¿Vale? Como están en serie, las cargas son iguales. E iguales a la carga equivalente. Acordaos, es como si hubiéramos quitado la H esta. Nos quedamos con la carga de un lado y la carga de otro. ¿Vale? Y la diferencia de potencial total entre A y M será igual a lo que, o lo que es lo mismo, la diferencia potencial entre las placas de C1,2 es la diferencia potencial en 1 más la diferencia potencial en C2. ¿Qué es esto de aquí? Da igual, basta con calcular Q1 porque Q2 va a ser exactamente igual. Pues la carga es igual a la carga equivalente, esto es la capacidad, que siempre es un dato, más V12, y V12 habíamos visto antes que se podía expresar en función de una carga que ya hemos calculado y una capacidad que siempre es un dato. Pues ya está. Sustituimos, esto es lo que vale Q1, Q2 es exactamente igual, y aquí tenemos la respuesta. ¿Vale? Es mucho menos lioso de lo que parece. ¿Vale? Esta parte de aquí quizá es un poco enrevesada, pero bueno, el final es subrayarse qué es dato y qué es y ver cómo despejar las cosas de un sitio y meterlas en otro. ¿Vale? Y así se sacan las cargas. Veis que no hemos utilizado nada raro, lo único que hemos utilizado son las propiedades que tienen las diferentes asociaciones, ¿vale? En paralelo y en serie, ¿vale? Si fuese otra asociación rara, que no fuese ni un paralelo ni un serie, porque hay asociaciones raras, pues no podríamos aprovecharnos de estas propiedades, habría que hacer otras cosas, ¿vale? Pero, ¿vale? Pues este sería este apartado. Y el último nos dice, calcula la energía total almacenada. ¿Vale? La energía total almacenada se puede calcular de dos maneras. Una,
uno se calcula la energía almacenada en este, en C1, en C2, en C3, en C4 y lo suma y ya está. O podría calcularte la energía almacenada en C4, en C3 y en C12 y sumarlas. O lo más fácil es, ya que tenemos la capacidad equivalente de todo, la diferencia potencial total y la carga total, ¿no? La carga total, acordaos que es Q4, que ya la tenemos, pues podemos hacer solamente una cuenta, que es cuánta energía tiene el condensador equivalente a todo esto. ¿Vale? Y aquí ya uno pues tiene que saberse la formulita de la energía, que es esta. Energía es un medio de la capacidad por el potencial al cuadrado, ¿vale? Esta fórmula, abriendo la capacidad, se puede reescribir de otras maneras. Puede escribirse también como un medio de Q cuadrado entre C, o un medio de Q por V, ¿vale? Serían las otras dos maneras de escribirla, ¿vale? Según lo que interese. Pero bueno, C te lo conocemos y esta diferencia de potencial la tenemos. Lo metemos y ahí tenemos la energía almacenada. Bien, y hasta este sería el problema. ¿Vale? Todos los problemas de este estilo se hacen igual. ¿Vale? Y mi consejo es que lo hagáis en este orden, porque es lo que digo. Vosotros podéis plantear las ecuaciones de 1, 2 y 3, juntarlas todas y buscar la vida para sacar de ahí las cosas. Pero es mejor ir en este orden. Primero a la última asociación que hemos hecho y de ahí ya podemos sacar una incógnita. Luego vamos a la siguiente asociación y de ahí sacamos otra y así. Vamos para atrás. Vamos poco a poco sacando incógnitas. Bueno, pues este sería el segundo problema. Preguntas sobre esto. ¿Hay preguntas? Esto lo tenéis colgado en la web, ¿eh? Lo he colgado esta mañana. He arreglado un poco los dibujos y los he colgado. Ahí está. Bueno, pues si no hay preguntas, sigo. Tercer problema. Nos dice, un condensador de placas paralelas, separadas por aire, tiene una capacidad de tanto. Las placas están separadas entre sí, tanta longitud. Primera pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el área de cada placa? ¿Vale? La capacidad de un condensador, esto es una idea que, bueno, es interesante que la sepáis. La capacidad de un condensador solamente depende de constantes físicas fundamentales, como por ejemplo el épsilon este, ¿no? Del vacío, del aire o del medio que hay aquí en medio. Aquí en medio podemos colocar, por ejemplo, un dieléctrico, que de hecho aumentaría la capacidad, ¿no? del condensador. Pero la capacidad al final depende de eso, solamente de constantes físicas o de propiedades geométricas del condensador. Es decir, en este caso, la fórmula de la capacidad va a depender de este epsilon sub 0, de la superficie de las placas y de esta distancia. No va a depender de ninguna otra cosa. ¿Vale? De hecho, si buscáis en los apuntes o hacéis el cálculo, veis que vale esto de aquí. ¿Vale? La capacidad en un condensador de placas plano paralelas. No me va la rueda del ratón ahora. Es así. Epsilon sub 0, aquí lo he expresado en términos del K0 este, porque, bueno, el valor es más cómodo de sustituir. ¿Vale? Superficie y longitud. Entonces, fijaos, nos dan la longitud, esto es una constante física, nos dan la capacidad y nos piden por la otra propiedad geométrica. Luego de la fórmula de la capacidad tengo que ser capaz de despejar el área, ¿vale? Y aquí lo veis, ¿no? Conozco la capacidad, esto es una constante fundamental, la L me la dan, pues despejo S, ya está. Despejamos S y sacamos lo que vale la superficie. Si no me he equivocado, pues sale pues, algo de este estilo. ¿Vale? Bien. Nos dicen ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial si el condensador se carga con 3,2 microcoulombios? ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia de potencial? Pues tenemos la capacidad, nos dan la carga, pues la diferencia de potencial se saca, pues como veis ahí, simplemente despejando de la fórmula de la capacidad.
¿vale? Y sale directamente el resultado en voltios. ¿Sí? Fácil, ¿no? Bueno, el C nos dice, ¿cuánta energía hay almacenada? Bueno, pues ya está, si conocemos esto, conocemos la capacidad, la carga y el voltaje, cualquiera dos cosas de esas tres, ya podemos sacar la energía almacenada. Esta es la formulita. Es un medio Q cuadrado partido por C. O lo que es lo mismo, un medio de CV cuadrado o un medio QV, ¿vale? O se hace esta cuenta y sale eso, ¿vale? Unidades del sistema internacional, ¿vale? Le ponemos un submúltiplo para quitarnos los 10 elevado a no sé qué. Ahí lo tenemos, microjulio. Y ya el último apartado dice, si el campo eléctrico alcanza el valor este de aquí, el aire se ioniza y se convierte en conductor, ¿vale? Esto es un fenómeno que se llama ruptura del dieléctrico. Ah, y una cosa que no he dicho, perdón. ¿Por qué estoy poniendo aquí el epsilon sub 0 y no el epsilon del aire? ¿Vale? Pues porque son aproximadamente iguales, ¿vale? Cuando os encontréis un condensador que esté en el aire, simplemente poned la permitividad, ¿se llama esto? Sí, la constante dieléctrica del vacío, ¿vale? Entonces nos dice, con este campo eléctrico el aire se ioniza, ¿vale? Esta sería una diferencia entre el aire y el vacío. En el aire está hecho de, bueno, tenemos moléculas, cuando el campo eléctrico este que ponemos aquí en medio es muy alto, suficientemente alto, es tan alto que las moléculas que podrían ni siquiera ser polares se empiezan a polarizar, se separa la carga negativa se va a un lado de las moléculas de aire y la positiva se queda en la otra, y si el campo eléctrico sigue aumentando, se pueden romper estas moléculas. Entonces, que habría cargas libres en el aire y el aire se volvería conductor. Y eso es, vamos, eso son las famosas chispas, ¿no? Que saltan. Vosotros no le tenéis miedo, vosotros le tenéis miedo a meter los dedos en un enchufe, pero no a acercar los dedos a un enchufe, porque bueno, el aire os da cierta seguridad. Bueno, pero ya veis que los rayos caen a través del aire, ¿no? O sea, el aire puede volverse conductor, ¿no? En determinadas condiciones, ¿vale? Cuando se produce este fenómeno de ruptura de dieléctrico. Vale, pues este es el campo eléctrico máximo que puede resistir este condensador sin que el aire de en medio se rompa, dieléctricamente hablando. Entonces nos dice qué cantidad de carga se puede acumular en el condensador hasta que se produzca esta ruptura. Bueno, aquí hay que aplicar esta fórmula, que es la fórmula del módulo del campo eléctrico en un condensador de placas plano-paralelas, ¿vale? ¿Esta fórmula cómo se calcula? Esta fórmula se calcula a partir del campo eléctrico del plano infinito de carga, ¿vale? Estamos suponiendo que las placas están muy juntitas, que son muy grandes, tal, y podemos más o menos en su centro suponer que son infinitas. Entonces el campo eléctrico, uno se calcula el campo eléctrico de esta placa, de la placa positiva que fuga de ella, y el campo de la carga negativa que va hacia ella. Entonces no sé si veis que a la izquierda de la placa positiva se cancelan, porque tienen la misma densidad de carga, entonces los campos son iguales en módulo, pero uno tira hacia la placa esta y otro se aleja de la placa positiva. Entonces a la izquierda aquí y a la derecha aquí, ambos campos se cancelan, ¿vale? Obviamente esta cancelación ocurre cuando las placas son infinitas. En un condensador con las placas finitas, pues eso cuando uno se acerca al borde, pues ve que el campo pues no es cero aquí fuera, ¿vale? Que el campo se escapa. Y aquí en medio lo que ocurre es que se suman los dos campos, ¿veis? Vamos, aquí veis, está marcado con la dirección de las líneas. Estas líneas llevan la dirección tanto del campo que crean estas cargas huyendo de ellas, como el campo que crean estas tirando hacia ellas, ¿vale? Ambos campos se suman y eso es el E total que hay aquí en medio. Bueno, pues si uno coge la fórmula del campo eléctrico del plano infinito, que es una de estas que os recomendé que os calcularais para poner en práctica la ley de Gauss, uno llega a que es un medio de esto, ¿vale? Pero como se suman los de las dos placas, pues el 1 medio desaparece y nos queda esto de aquí, donde este sigma es la densidad de carga en valor absoluto, ¿vale? Como estamos calculando el módulo de un vector, pues que todo sea positivo. Y esto es carga, ¿vale? Aquí ya no pongo el valor absoluto, aquí me refiero con Q a la carga almacenada en el condensador, que eso es positivo siempre, entre su superficie. Bueno, pues nos dicen la superficie, ya la hemos calculado antes, nos dan el campo eléctrico máximo, pues aquí veis que aquí delante lo que vamos a tener es la carga máxima. Carga máxima será el campo máximo por estas dos cosas que ya las conocemos. Una es una constante que nos dan y la otra es la superficie que hemos calculado en el apartado A. Pues ya está, sustituimos
¿Veis? El campo máximo, es Q máximo entre epsilon sub 0 s, lo pongo en función del K0, sacándose 4pi, y despejamos la Q máxima. Sustituyendo datos, obtenemos esto de aquí. Son 210 microcoulombios. ¿Vale? Bien, preguntas de este ejercicio. Vale, ya veis que son más o menos fáciles, son siempre más o menos las mismas fórmulas. Aquí, bueno, aquí hay que saberse un poco esto, ¿no? La fórmula del campo eléctrico, en realidad con que os sepáis, pues la fórmula del campo eléctrico es esta, ¿vale? Muy facilita, simplemente densidad de carga ante el epsilon, y la diferencia de potencial es el campo eléctrico por la distancia, ¿vale? Recordad que la diferencia potencial es la circulación, diferencia potencial en valor absoluto es la circulación del campo eléctrico. Como el campo eléctrico es constante, sale de la integral, todo en valor absoluto, ¿ves? El menos ese que hay en la definición de diferencia potencial tampoco aparece, y nos queda la integral de la longitud, del diferencial de longitud aquí en medio, ¿vale? Pues si sumamos todos los pedacitos de L, de L, de L, de L de una placa a la otra, lo que nos da es la L, es la diferencia potencial. Sustituyendo el campo eléctrico aquí, nos queda esto de aquí, y esta carga entre esta diferencia potencial, si esto me lo traigo aquí abajo, es la capacidad. Entonces epsilon sub 0s entre L, me lo llevo al otro miembro, ¿vale? Y eso es la capacidad, ¿vale? O sea, ya veis que sabiendo un poco esto y esto, ya todo lo demás lo podéis deducir, ¿vale? Que si no aprendéis 40 fórmulas de memoria. ¿Vale? Esta, bueno, en un momento dado, pues sí, se la aprende uno para no tener que estar calculándose el campo eléctrico del plano infinito siempre, ¿no? Aunque, bueno, es un cálculo bastante facilito. Bueno. Pues si no hay preguntas, estáis muy callados hoy, ¿eh? Pues vamos a seguir con el problema 4, ¿vale? Y los otros creo que los vamos a dejar. A ver. Bueno, no sé, según el tiempo que tengamos. Igual me salto el quinto. Bueno. Vale, este nos dice. Este es esencialmente la misma es una situación muy parecida a esta, ¿vale? Son dos placas, tal. Condensador de placas paralelas. Nos dice, cierto dieléctrico de constante capa 24 puede resistir un campo eléctrico, esto, ¿vale? De nuevo nos estamos refiriendo a la misma fenomenología que antes, al fenómeno de ruptura de dieléctrico, cuando el campo eléctrico es muy alto, es suficientemente alto. En el seno de un dieléctrico, el dieléctrico se puede volver conductor. Con este dieléctrico se quiere construir un condensador de placas paralelas con esta capacidad, que pueda resistir una diferencia potencial de tanto. ¿Vale? Esa es la situación. Y ahora nos dicen, ¿cuál es la separación mínima de las placas? ¿Vale? La idea es el mismo esquema que aquí, solo que ahora en medio de las placas, en vez de aire, lo que tenemos es un dieléctrico con esta constante capa. ¿Vale? La capa, básicamente lo que quiere decir es, no sé si lo he puesto por aquí. Capa lo que quiere decir esto es, que donde teníamos epsilon sub 0 antes, lo tenemos que cambiar por el epsilon del medio que tenemos ahora, el medio dieléctrico, ¿vale? Pues el epsilon de cualquier medio dieléctrico se puede escribir como una constante por el vacío, por la del vacío, ¿vale? Esta capa se llama la constante relativa, ¿no? La permitividad relativa. ¿Vale? Pues esta es la capa que nos están dando, ¿vale? Simplemente es, pues en vez de poner epsilon sub 0, pues ahora tenemos que poner en todas partes capa epsilon sub 0, con el capa que nos han dado. ¿Vale? Ya veis que este capa aparece en el numerador, en la expresión de C. Veis que cuando metemos un medio que no es el aire o el vacío, ¿no? Que sería capa igual a 1, cuando el capa es más grande, la capacidad crece. O sea, para aumentar la capacidad de un condensador, lo que podemos hacer es meter un dieléctrico aquí. ¿Vale? Pues bien, nos dicen, ¿cuál es la separación mínima de las placas? Bueno, pues sabemos que la diferencia potencial, como os he dicho antes, es el módulo del campo eléctrico entre L. Luego la distancia entre placas. Luego, si yo quiero a un campo eléctrico que sea el de ruptura y que esta diferencia potencial sea la que nos están dando, despejo de aquí despejo aquí el valor de L. ¿Vale? Fijaos que si L cambiase, ¿vale? El potencial este también cambiaría, ¿vale? Entonces, como nos dan uno concreto, ¿vale? La L mínima que necesitamos
para garantizar que no se rompa el dieléctrico es esta de aquí. ¿Vale? ¿Veis lo que digo? O sea, si nos hubieran dicho que el mismo campo de ruptura, ¿no? Porque esto es una propiedad del dieléctrico, esto es fijo. Pero ahora nos dicen, queremos que este campo no se alcance hasta un potencial mucho más grande, de 3000. Pues si esto aumenta, con el mismo campo de ruptura, el L tiene que ser más grande, ¿vale? Si le voy a meter un potencial más grande, tengo que separar más las placas para que no se rompa el aire, ¿vale? Entonces la L mínima es esta. Cualquier L más pequeño producirá el fenómeno de ruptura, y cualquier L más grande, pues no habrá ningún... no se producirá el fenómeno, ¿vale? El campo eléctrico ese no será el de ruptura. Este campo eléctrico no será el de ruptura. O sea, no producirá la ruptura, perdón. ¿Vale? Bueno. La capacidad viene dada, ¿vale? Bueno, aquí digo la observación esta. Ojo que el campo eléctrico no está en el vacío. Ahora tenemos el epsilon está aquí, con el kappa delante. Las mismas fórmulas de antes, exactamente las mismas fórmulas, solo que ahora no estamos en el vacío. Esta de aquí. Solo que ahora estamos en un medio dieléctrico. Bueno, pues de aquí podemos despejar la superficie y como todo lo demás son datos, esto es un dato, esto es siempre un dato, la L, esta mínima, la hemos calculado ya antes y la capacidad es un dato que nos da en el enunciado. ¿Veis? Nos dicen por aquí que es de 0,1 microfaradio. De aquí saca uno la superficie, este es el valor. Al final es jugar siempre con las mismas fórmulas. C, ¿cuánto vale la densidad de carga inducida en cada cara del dieléctrico? ¿Vale? Pues en el momento en el que se alcanza la ruptura, lo que tenemos es, o sea, en la situación esta límite en la que estamos, la carga máxima que se puede almacenar a potencial máximo, con el potencial máximo, ¿vale? Es esta, se despeja de aquí. Esta es la carga que tendríamos almacenada en esa situación en las caras en las dos placas, ¿vale? O sea, a ambos lados del dieléctrico. ¿Vale? Y esto, junto con el resultado del apartado anterior, tenemos la carga que está almacenada en esa situación y la superficie, que es una propiedad geométrica del condensador, pues dividiendo ambas, ¿vale? Todo está en valor absoluto, ¿veis? Pues me sale el valor absoluto de la densidad de carga, ¿vale? Que es lo que quiero, porque al final, bueno, pues tendremos la sigma en un lado y menos sigma en el otro lado del condensador. Bueno, quinto. El quinto es bastante fácil también. El quinto es, fijaos, tenemos un circuito donde tenemos nos dan dos capacidades y una diferencia potencial, ¿vale? ¿Veis? Este es el circuito. Tenemos una capacidad aquí, otra aquí diferente, nos dan los valores y aquí tenemos una fuente de voltaje. Y tenemos dos interruptores abajo. Me dicen, bien, primero se carga el condensador C1 cerrando el interruptor S1. O sea, cerramos esto y entonces esto, la fuente de voltaje, tiene un potencial aquí y otro aquí abajo, ¿vale? Esto es aquí una diferencia potencial. Pero al principio este condensador tiene el mismo potencial en los dos lados, o sea, está descargado, si queréis. Al conectarle esto, va a empezar a moverse carga de carga positiva de esta manera, ¿vale? Como indica la fuente de voltaje. Y esto seguirá ocurriendo hasta que C1 esté completamente cargado, ¿vale? Tenga aquí la misma diferencia de potencial que la de la pila. ¿Vale? Entonces cuando se dice que este condensador está cargado. Vale, pues eso es lo que va a ocurrir. Si cerramos S1. Fijaos que si S1 se cierra y S2 se queda abierto, esta parte del circuito está abierta, ¿vale? Por lo que no va a fluir corriente por aquí. Y por tanto C2 no va a jugar ningún papel, ¿vale? Eso es lo que tengo aquí un poco representado, ¿vale? No lo hagáis caso a todo esto todavía, ¿vale? O sea, la única parte del circuito donde, si queréis, donde ocurren cosas, es lo que está dentro de este recuadro, ¿vale? Aquí no fluye corriente. Y lo que nos dice el enunciado es que después de hacer esto, después de cargar el C1, lo que vamos a hacer es abrir este interruptor y cerrar el otro. De modo que ahora la pila es la que no va a jugar ningún papel y ahora se van a quedar estos dos condensadores conectados entre sí, uno cargado y otro descargado. Entonces va a empezar a moverse la carga aquí hasta que se equilibra y ahí nos hacen las preguntas que es calcular la carga inicial adquirida por C1, o sea, cuando cargamos solo C1 y esto se queda separado, qué carga adquiere,
y la carga final de cada uno de los condensadores, cuando los conectamos entre sí y la carga se empieza a redistribuir, ¿vale? Se entiende el problema, ¿no? El problema se divide en dos etapas. La primera ocurre esto, cerramos esto y esta parte se queda aislada del circuito. Esto es un circuito abierto, por aquí no fluye corriente. Y aquí se va a empezar a mover carga, ¿vale? La carga positiva, o sea, la corriente haría así. Por lo tanto, la carga positiva se movería aquí, pero bueno, sabéis que la carga positiva en el fondo no es la que se mueve es la negativa, ¿no? Entonces lo que realmente ocurre es que aquí hay electrones que van a hacer tu y se van a venir a esta otra placa, ¿vale? Y aquí se van a quedar los núcleos desnudos, ¿no? Y esto ocurrirá hasta que aquí la diferencia de potencial sea justo esta, porque entonces ya estará todo equilibrado. Toda esta parte estará a un potencial fijo y toda esta parte estará a un potencial fijo. Y estas cargas de aquí, negativas, ¿por qué no se vienen por aquí abajo y se empiezan a repartir por aquí? Porque tenemos las positivas arriba atrayéndolas, ¿vale? Así funciona un condensador. Estas cargas tienden a inducir las de abajo también. Eso es lo que ocurre. Bueno, pues nos preguntan cuál es esta carga Q1 en la etapa 1, ¿vale? La carga Q del condensador 2 en la etapa 1 ya digo que es 0, ¿vale? Inicialmente estaba descargado y no ha jugado ningún papel. Por aquí no fluye corriente, no puede fluir la corriente, ¿vale? Aquí hay un agujero, ¿vale? Se supone que este agujero, todo esto está suficientemente separado, ¿no? Como para que este hueco no se pueda considerar también un condensador, ¿vale? Me podríais decir, bueno, es que este hueco es como un condensador ya. Se supone que esto está suficientemente separado, ¿vale? ¿Vale? Pues ya está. Condensador 2 no interviene y el condensador 1, una vez cargado, mientras se carga, aquí la carga esta va a ir cambiando, ¿vale? Esta carga al principio es 0 y luego va a ir aumentando, pero una vez que está cargado, pues ya está. Carga es capacidad, que es un dato, por la diferencia potencial en el condensador, que cuando ya está cargado es justamente este de aquí. La diferencia potencial entre este punto de aquí abajo y este, que como están aquí con la pila, pues la diferencia de potencial de la fuente de voltaje. Pues ya está, son datos, se meten aquí, se acabó el primer apartado. ¿Vale? Súper fácil. Ahora vamos a abrir ese 1 y cerramos ese 2. Entonces, esta es la situación inicial. ¿Vale? Así es como estábamos de antes. Abrimos aquí un hueco y cerramos esto. Entonces, la carga se va a empezar a distribuir. ¿Veis que la carga no puede crearse de la nada? Yo aquí tengo, ¿vale? Quiero que os imaginéis que en este dibujo esto de abajo está cerrado y de lo de la izquierda nos olvidamos. ¿Veis que por aquí en medio yo puedo trazar una línea imaginaria entre los dos condensadores? Y en el fondo tengo arriba un cacho de conductor y abajo otro que están separados, están aislados. La carga esta negativa ya no tiene ningún camino para saltar a la parte de arriba del circuito. Esta carga negativa está atrapada aquí abajo. Y la carga positiva está atrapada aquí arriba. Como esto es un conductor, las cargas positivas estas, que se repelen entre ellas también, van a intentar alejarse lo más posible unas de otras, y algunas vendrán aquí. Lo mismo ocurre con las negativas, y además aquí las positivas y las negativas se inducirán la una a la otra, se atraerán. Entonces ocurrirá algo de este estilo, parte de la carga aquí y parte de la carga aquí, dependiendo de las capacidades. Verás tú que igual hasta lo he dibujado mal. C1 es más grande y C2 es más pequeño, ¿no? Pues mira, de potra lo he dibujado bien, ¿vale? Porque lo hice un poco al azar. ¿Vale? El que tiene más capacidad almacena más carga. Y ahora aquí tenemos, cuando esto se ha relajado, ya tenemos las cargas aquí, las que sean, y aquí las que sean, aquí tenemos una diferencia de potencial. Pero fijaos, esta diferencia potencial no es la misma de antes, porque esta es la que había en esta situación. Ahora las cargas se han redistribuido. Y ahora aquí va a caer menos potencial que antes. Fijaos que ahora hay menos carga aquí, ahora aquí hay menos potencial. Pero debe coincidir con el que cae aquí, por el hecho de que las placas de arriba están conectadas entre sí, por tanto están al mismo potencial, esto es un conductor, y las de abajo están conectadas entre sí, están al mismo potencial. Entonces, de abajo a arriba, la caída de potencial es la misma en un condensador que en otro. Bueno, carga total, tenemos una asociación en paralelo, carga total es la suma de las cargas, y la diferencia de potencial es la misma en los dos condensadores. Es carga entre capacidad de uno, carga entre capacidad de otro. Entonces, déjame que esto lo escriba de esta otra manera, ¿vale? Y la división de las dos capacidades, pues la sustituyo ya. C1 era 6, C2 era 3, pues 2. Fijaos, sin unidades, ¿vale? Porque las unidades se han cancelado. Entonces tengo, no olvidéis nuestras incógnitas. ¿Cuáles son? Nuestras incógnitas son estas. Es la carga que está almacenada en cada uno de ellos. Pues tenemos que la resta, salvo este factor, es 0. Ya tenemos una ecuación. Y nos falta otra ecuación con dos incógnitas. Pues aquí tenemos que la suma es la carga total. Pregunta, ¿es esto una incógnita? No, esto lo conocemos. La carga total que hay aquí es la que estaba antes en el primer condensador. Y eso lo hemos calculado antes. Esta es la carga, lo que abajo estoy llamando carga total.
se mete esto aquí. Entonces no sé si veis que lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones lineal con dos incógnitas. Se hace igualación, reducción, lo que queráis, y se despejan las dos incógnitas. ¿Veis? ¿Vale? Una vez que sabéis cómo funciona esto, de que, bueno, cerramos, la carga se empieza a mover de aquí a aquí, y ves que todo pues tiene sentido, todo cuadra con las leyes que hemos ido dando, que dentro de un conductor pues las cargas tienden a alejarse lo máximo posible unas de otras, siempre en la superficie, para anular el campo dentro, ¿vale? Vale, pues si no hay preguntas, pues terminamos la relación. Vamos a terminar la relación, ya que estamos. Esto es muy cortito también. Esto es un problema en el que vamos a tener que hacer una cosa, que es esto de aquí, y luego repetir el problema con algunos cambios, pero es el mismo problema. Aquí nos dan dos condensadores idénticos de placas paralelas y capacidad tanto cada uno. Se conectan en serie a través de una batería y nos dicen calcular la carga y la energía almacenada en cada uno. Bueno, esto ya no nos parece, no nos sorprende, ¿no? Esto es más de lo mismo. Vamos a llamar así a estos 24 voltios, a la diferencia potencial, y a los condensadores les vamos a poner una etiqueta. Uno va a ser el condensador 1 y otro el 2, ¿vale? Simplemente por ponerle el nombre. Entonces uno tendrá una C1 y una C2. Lo que pasa es que nos dicen que tienen la misma capacidad al principio, ¿vale? Entonces, bueno, pues C1 y C2 son iguales y valen este C. Como están en serie, uno a continuación del otro, las cargas almacenadas en ellos son iguales y la caída potencial total, que es este de aquí, va a ser el potencial, la diferencia potencial de cada uno de ellos sumada. Y la capacidad equivalente, como están en serie, es, y se cumple la regla de los inversos. Y como son iguales, pues simplemente nos va a quedar un medio de la capacidad. ¿Vale? Estas son las ecuaciones que si queréis, siempre es bueno que las escribáis, ¿no? Cuando tenéis una asociación en serie, pues sabéis que se cumple esto. Cuando es en paralelo, pues ya sabéis que aquí lo que tenemos es suma de cargas y los potenciales son los que son iguales. Y la capacidad equivalente es simplemente la suma, ¿vale? Las ecuaciones esas las ponéis y con eso os viene bien para saber qué datos tenéis y qué tenéis que despejar. Pues nada, ¿qué nos dicen? Nos preguntan por la carga y la energía almacenada. Bueno, pues la carga, como están en serie, pues fijaos qué fácil, las cargas son las mismas en los dos. Entonces solo hay que calcular una. Y además, como están en serie, las cargas son iguales e iguales a la carga equivalente. Pues ya está, capacidad equivalente por la diferencia potencial. Sustituimos la carga equivalente, la capacidad equivalente, perdón, hemos visto que era un medio de C. Y este delta V es pues el delta V total. C es un dato y esto es un dato. ¿Vale? Nos dan esto y nos dan esto. Pues se acabó. Ya tenemos nuestras cargas. ¿Y la energía almacenada? Como tienen la misma carga y la capacidad es la misma, tienen la misma energía almacenada. Un medio de la carga almacenada al cuadrado por partido de la capacidad. Pues como la carga es la misma y la capacidad es la misma, pues nos sale lo mismo en los dos casos. Cogemos nuestra formulita de la energía almacenada y nos queda esto. ¿Vale? Sí, como siempre, si no me he equivocado. Vosotros comprobad las cuentas. Chupao, ¿verdad? Es más de lo mismo, es volver a poner en práctica las mismas fórmulas. Y ahora fijaos lo que nos dicen. Dice, considera la misma situación, tenemos dos condensadores idénticos en principio, conectados en serie, y nos dicen, ahora vamos a meter un dieléctrico de constante kappa en uno de ellos, ¿vale? Yo voy a elegir, ¿por qué no? Como le he puesto los nombres de forma arbitraria, vamos a suponer que el C1 continúa igual, es decir, con capacidad C. Y a C2 le vamos a meter el dieléctrico. Y ahora pues va a tener una capacidad distinta, C barra, ¿vale? Que va a ser más grande. Como son condensadores, esto es importante, bueno, esto creo que es una propiedad general de todos los condensadores. Nos dicen que son condensadores de placas plano-paralelas, la capacidad es proporcional a epsilon. Por lo que si lo modificamos con un factor, si modificamos el epsilon con respecto al del aire o el vacío con un factor kappa, la capacidad también se multiplica por un factor kappa. ¿Vale? Esto es una manera así teórica de razonarlo, es la siguiente. O sea, vamos a ver. Nosotros acordamos, la carga, esta es la definición de capacidad, ¿vale? La carga es la carga, ya está, esto es la carga que hay ahí. La diferencia potencial, ¿vale? Acordaos que la diferencia potencial se calcula como la integral del campo eléctrico, no sé qué. Y el campo eléctrico tiene siempre un 1 partido 4 pi épsilon, ¿vale?
Entonces, V va a llevar dentro siempre un 1 partido por epsilon, pero como está en el denominador, el epsilon va a aparecer aquí arriba. Entonces, no sé si veis que si yo duplico epsilon, la C se duplica, ¿vale? Eso es una regla mnemotécnica que igual os sirve para entender de dónde sale esto, ¿vale? Pero de todas maneras esto es una propiedad trivial que se saca de la fórmula de los condensadores de placas plano-paralelas, ¿vale? Pero creo que es una propiedad completamente general, por lo que os digo. Se puede razonar desde la definición de capacidad, ¿vale? Pues lo mismo de antes, solo que ahora, como están en serie, las cargas siguen siendo las mismas. Esto sigue siendo igual. Ahora cambia la capacidad equivalente. Ahora no son C y C, ahora una es C y otra es capa C, ¿vale? Y ahora uno hace cuentas aquí y le queda la capacidad que es equivalente, que es esto. Para la carga, para calcular la carga, hacemos exactamente lo mismo de antes. Capacidad equivalente, como están en serie, la carga en los dos condensadores es igual e igual a la carga equivalente, que es capacidad equivalente por la diferencia de potencial. Esto es un dato y la capacidad equivalente es lo que nos ha cambiado con respecto al apartado anterior. Antes era un medio C, súper facilito, y ahora está la capa por ahí por medio. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Como es un dato, pues se sustituye y ya está. Y nos salen nuestras dos cargas que siguen siendo iguales. El apartado B, ahora no solo, antes nos pedían carga y energía almacenada, ahora nos piden carga y diferencia de potencial. La carga, ya la tenemos, la diferencia de potencial, pues simplemente con la fórmula de la capacidad, las cargas son las dos iguales, las hemos calculado justo antes, y las capacidades, pues también las conocemos. La C es un dato y la capa es un dato. Pues ya está, una es C y otra es entre capa C. Se sustituye y estos son nuestras diferencias de potencial. Bien. Y en el último apartado nos dicen, calcula cómo cambia la energía total almacenada en los condensadores. Bueno, ¿cuál es la energía? Bueno, el cambio de energía será la energía final menos la inicial. ¿La inicial cuál era? Inicialmente teníamos los dos condensadores con la misma energía almacenada, que era esta de aquí. Nos salía 288 microjulios. Pues este valor lo vamos a sustituir aquí, ¿vale? Dos veces eso, porque tenemos dos condensadores, ¿vale? Aquí estamos considerando la U1 y la U2, que son iguales. Entonces la energía inicial es dos veces eso. Y la final va a ser, pues, utilizar la misma fórmula, pero ahora con... o sea, ahora fijaos que la U1 y la U2 antes eran iguales porque cargas eran iguales y capacidades eran iguales. Ahora las capacidades han cambiado. Entonces ahora tenemos esto de aquí. ¿Vale? Tenemos dos términos distintos. Esta Q1 es igual que la Q2, ¿vale? Son estas de aquí. Pero las C son distintas. ¿Vale? Pues uno hace toda esta cuenta y este es el cambio de energía, ¿vale? Almacenada en esta configuración. ¿Vale? ¿Vale? Quiero que os paréis un segundo e intentéis ver todo lo que hemos hecho hoy en los ejercicios de condensadores un poco desde arriba. Y quiero que veáis que no hemos hecho muchas cosas. Al final todos los problemas se basan en aplicar lo mismo. La fórmula de capacidad, la fórmula de la energía y las propiedades de las asociaciones en serie y en paralelo. Que son, pues las propiedades estas de aquí, ¿no? Estas de aquí, para el caso en serie, y las equivalentes a estas, ¿no? Las análogas, mejor dicho, para el paralelo.